Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Paredes y en este video explicaré la generación en los sistemas operativos. Antes de adentrarnos en el tema mencionado, hablaremos un poco sobre qué es un sistema operativo. En 1960, uno debía definir un sistema operativo como el software que controla el hardware. Es claro que necesitamos una mejor definición. Nosotros vemos el sistema operativo como la serie de programas dispuestos ya sea en el software o en la memoria fija, que hacen al hardware utilizable. El hardware provee poder computacional básico. Los sistemas operativos ponen este poder convenientemente a disposición del usuario. Un sistema operativo es principalmente un administrador de recursos y en el recurso primario que administra el hardware del computador contiene varias características como definir la interfaz del usuario, compartir el hardware entre usuarios, permitir a los usuarios compartir los datos entre ellos, planificar recursos entre usuarios, facilitar la entrada y salida, recuperarse de errores. A continuación es la generación de sistema operativo. Los sistemas operativos, al igual del hardware de los computadores, han sufrido una serie de cambios revolucionarios llamados generaciones. En el caso del hardware, las generaciones han sido enmarcadas por grandes avances en los componentes utilizados, pasando de las válvulas primera generación a transistores, la segunda generación a circuitos integrados, tercera generación a circuitos integrados de gran y muy gran escala, cuarta generación. Cada generación sucesiva del hardware ha sido acompañada de una reducción constanciales de costo, tamaño, emisión de calor, consumo de energía y incrementos notables en velocidad y capacidad. Hablaremos detalladamente de cada una de las mencionadas generaciones. Generación 0. Los sistemas operativos han sido evolucionados durante los años 40 a través de los números de distintas fases o generación que corresponden a décadas. De 1940, las computadoras electrónicas digitales más nuevas no tenían sistema operativo. Las máquinas de ese tipo eran primitivas, que los programas por lo regular manejaban bits y a la vez columnas de bits mecánicos. Eventualmente los programas de lenguaje máquinas manejaban tarjetas reforzadas y lenguajes de ensamblador fueron desarrollados para agilizar el proceso de programación. Los usuarios tenían completo acceso al lenguaje de máquina. Todas las instrucciones eran codificadas a mano. Primera generación. Los laboratorios de investigación de General Motors implementaron el primer sistema operativo de los 50. Generalmente corrían una tarea a la vez y suavizó la transición entre tareas para obtener máxima utilización del sistema de la computadora. Los sistemas operativos de los años 50 fueron diseñados para hacer más fluida la transmisión entre trabajos. Antes de lo que los sistemas fueron diseñados, se perdía un tiempo considerable entre determinación de un trabajo y el inicio del siguiente. Este fue el comienzo del sistema de procesamiento de lotes, donde los trabajos se reunían por grupos o lotes. Cuando el trabajo estaba en ejecución, esta tenía control total de las máquinas. Al terminar cada trabajo, bien o mal o anormalmente, el control era envuelto en el sistema operativo, el cual limpiaba y leía e iniciaba trabajo siguiente. Segunda generación. La característica de la segunda generación de los sistemas operativos fue el desarrollo de los sistemas compartidos de multiprogramación y los principios de multiprocesamiento. En los sistemas de multiprogramación, varios programas de usuario se encuentran al mismo tiempo en el almacenamiento principal y en el proceso de cambia rápidamente a un trabajo al otro. En los sistemas de multiprocesamiento se utilizan varios procesadores en un solo sistema computacional, con la finalidad de incrementar el poder de procesamiento de la máquina. La independencia del dispositivo aparece después. Un usuario que deseara escribir datos en una cita de sistema de la primera generación tenía que hacer referencia específica a una unidad en particular.
El sistema operativo de la segunda generación, el programa, el usuario especificaba tan solo que el archivo iba a ser escrito en una unidad de cinta con ciertos números de pistas y cierta densidad. El sistema operativo localizaba entonces una unidad de cinta disponible con las características deseadas y le indicaba al operador que montara una cinta de esa unidad. El surgimiento del nuevo campo, la ingeniería de software. Los sistemas operativos desarrollados durante los 60 tuvieron una enorme conglomeración de software escrito por gente quienes realmente no entendían el software. También como el hardware, tenían que ser ingeniero para ser digno de confianza, entendible y mantenible. Finalmente, cuando encontraron y removieron algunos errores que nunca pudieron complementar el sistema original, errores en las fases difíciles de los proyectos no fueron localizados antes de un largo tiempo, fueron entregados a los clientes. Por este lado, los errores fueron enormemente grandes para corregir. La gente obtuvo frecuentemente números grandes de módulos de software, empezó a ser fragmentado y reescrito por personas nuevas, porque existían módulos que realmente no se entendían. Se tomó una atención a todos los problemas eventualmente científicos de la computación y profesionales de la industria comenzaron a dedicar considerables recursos para el problema de construir sistemas de software. La emergencia del campo de ingeniería del software y el reconocimiento de la importancia del desarrollo de una disciplinada y desarrollada aproximadamente a la construcción de software digno de confianza, entendible, mantenible, fuertemente unido por la vasta experiencia con algunos de los sistemas operativos desarrollados en los 60. La tercera generación. La tercera generación del sistema operativo comenzó en forma efectiva en 1964, con la introducción de la familia de computadores Sistema 360. Las varias computadoras 360 fueron diseñadas para ser compatibles con el hardware, para hacer el uso del sistema operativo y para ofrecer mayor poder computacional a cómo iba avanzando el usuario en la serie. Sistemas operativos más avanzados fueron desarrollados para servir múltiples usuarios interactivos a la vez. Los usuarios interactivos se comunicaban con las computadoras vía terminales que están en línea conectadas directamente a las computadoras. Los computadores de la tercera generación fueron diseñados como sistemas de uso generales. Casi siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con el propósito de serlo como para toda la gente. Este concepto vendió gran cantidad de computadores, pero tenía su precio. Los usuarios que necesitaban de algunas aplicaciones particulares que no requerían de este tipo de poder pagaban caro el elevado tiempo de ejecución, tiempo de reparación, mantenimiento, etc. Los sistemas operativos de la tercera generación eran el sistema de modos múltiples. Últimos soportan simultáneamente el proceso por lote, tiempo compartido, procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. Era grande y costoso, nunca se habían construido algo similar, y muchos de los refuerzos de desarrollo terminaron muy arriba de la respuesta, y mucho después de los que planificaron marcaban como fecha de terminación. La cuarta generación. Los sistemas de cuarta generación constituyen al estado del cual de la tecnología. Muchos diseñadores y usuarios se sienten aún incómodos después de su experiencia con el sistema operativo de la tercera generación y se muestran cautelosos ante el comprometerse con el sistema operativo complejo. Con la ampliación del uso de redes de computadores y el procesamiento de las líneas de usuarios, obtienen acceso a computadores alejados geográficamente a través de varios tipos de terminales. El microprocesador ha hecho posible la aparición de la computadora personal, uno de los desarrollos de notables consecuencias sociales más importantes de las últimas décadas. Ahora, muchos usuarios han desarrollado sistemas de computación
que son accesibles para uso personal en cualquier momento del día o de la noche. La potencia del computador, que costaba varios cientos de miles de dólares al principio de la década de 1960, hoy es accesible por lo menos a $1000. El porcentaje de la población que tiene acceso a la computadora de la década de los 80 es mucho mayor y aumenta rápidamente. Al individuo podían tener su propia computadora para realizar parte de su trabajo y utilizar facilidades de comunicación para transmitir datos entre sistemas. La aplicación de paquetes de software tales como procesadores de palabras, paquetes de base de datos y paquetes gráficos ayudaron a la evolución de la computadora personal. La llave era transferir información entre computadoras en redes de trabajo de computadora. El correo electrónico, transferencia de archivos y aplicaciones de acceso a bases de datos proliferaron. El modelo cliente-servidor fue esparcido. El campo de la ingeniería de software continuo evolucionó con la mayor confianza proveniente de los Estados Unidos. Los ambientes del usuario, altamente simbológicos, mnemónicos y orientados hacia las siglas de la década de los 70 y 60, está siendo reemplazado en la década de los 80 por los sistemas controlados por menú, los cuales guían al usuario a lo largo de varias opciones expresadas en un lenguaje sencillo. En los 90 habremos de entrar a la era de la verdadera distracción de computación, a la cual calcula dentro de su cálculo que pueden ser ejecutados en otros procesadores, en computadoras de múltiples procesadores y en computadores de red. Estos tipos de conectividad son facilitados para abrir sistemas estándar y protocolos que se empiezan a desarrollar para grupos. Muchas gracias.